¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Aparezco en estos momentos porque fíjese que ya salió a la luz un proyecto en las últimas horas de este día. Yo no sé si es 26 o 27, pero aparece ya un proyecto de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que da mayoría calificada, la ratifica a Morena y aliados. Con esto espero que me dé usted un like, que fortalezca estas sociedades de pensamiento. No entiendo por qué no dan un like, es tan difícil. Y porque cada vez somos más, hay que ser más. Pues sabe que la suscripción también es muy importante, que estén con nosotros, que crezcamos más y que además me acompañen en TikTok a través de @monroe_her, y desde luego, como siempre, nos acompañamos en Facebook, donde tuve unas dificultades en estos últimos días, pero ya reaparezco. Bueno, pues el hecho es que se ha difundido este proyecto, ocurre justo en el momento, más bien anticipadamente. La señora Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio entrada a una impugnación que presentó el dirigente nacional del PAN, Teto de Marco Cortés, contra la asignación de legisladores en el Congreso de la Unión, una situación que va en contra, o sea, siguen violentando la ley los del Poder Judicial, ya suman eslabones y eslabones y eslabones, dando la razón a Morena sobre el presidente, a la doctora Claudia Sheinbaum, la necesidad urgente de renovar el Poder Judicial ante la actuación porril, pandilleril, corruptísima de la Suprema Corte encabezada por esta señora Norma Piña, porque aceptan esta, ¿cómo le llaman?, impugnación que presenta el Teto de Marco Cortés, y esto contraviene lo establecido por la Constitución General de la República, que para estos efectos le da esta función específica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no a la Suprema Corte, que sea el tribunal una sala extra en el Poder Judicial. Pues la última voz en asuntos de materias electorales la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este magistrado se llama Felipe de la Mata Pizaña, ya dio a conocer en su proyecto esta misma noche rechazar la impugnación del PRI y el PAN contra la mayoría del oficialismo y los aliados en el Congreso, al considerar que es totalmente infundado el planteamiento de que Morena tenga más de 300 diputados como alega la oposición, porque no es cierto, no es real. Dice él, en términos ya, vamos a manejarlo como se escribe, es decir, textuales: es infundado que Morena tiene más de 300 diputaciones por ambos principios, es decir, mayoría relativa y representación proporcional, dado que solo tiene 236. Se lee en las primeras páginas del texto, y desde 2009 se argumenta, la Sala Superior ha sostenido el criterio relativo a la sobrerepresentación se debe verificar por partido político, como lo marca la Constitución, en lo individual, partido político en lo individual, con independencia de que se hayan coaligado o no. Es decir, no interviene el concepto de coalición en la definición de esta situación. Este magistrado Felipe de la Mata Pizaña establece además que es infundado, otra vez, que los aliados de Morena, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, hayan ganado diputaciones con votos de Morena, lo cual no es cierto. El Consejo General del INE ya consideró las diputaciones que efectivamente obtuvieron el Verde Ecologista y el PT por su parte, separados como partidos, no como coalición, para calcular esto de la sobrerepresentación, que realmente en términos de Morena pues no existe. Y
pues en la mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, retó, digamos que retó, pues es un decir, a los reporteros sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el miedo que se tiene por esta cuestión de la sobrerepresentación. Dice, si le dan la mayoría calificada al el presidente, ellos lo ven como el presidente, no al país, no al Congreso. Entonces, pues la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está asegurada para que el plan C avance. Entonces el presidente le pidió a los reporteros votar sobre si es mejor que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular o que sean nombrados por el Senado. Lógicamente la mayoría de los presentes, de los reporteros en la mañanera, pues votaron a favor de que sean electos por la población mediante voto. Pues tiene ahí el presidente enfrente, quien le dice que no, salvo que hubiera mandado Loret de Mola a algún reportero, lo hubiera mandado López Dóriga, lo hubiera mandado Reforma. Bueno, Reforma, La Jornada, que es más afín a la 4T, el Universal, la decadente revista Proceso, pues sí mandan reporteros, pudieron haber dicho que no. Y AMLO le pidió por ese asunto a Claudia Sheinbaum mantener su postura en defensa de la soberanía de México, lo anterior entre las recientes declaraciones de las embajadas, ya no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá, nuestros principales socios comerciales, que ahora están aliados de la derecha mexicana, o la derecha mexicana les pide chichi, perdón por la expresión, para que hagan sus oficios lo mejor que se pueda, diplomáticamente hablando, si es que esto es diplomático, más bien es injerencismo, para que no avance la reforma. Pero AMLO les puso un alto poniendo una pausa, así lo declaró, a las relaciones de México, tanto con la Embajada de Estados Unidos, por Ken Salazar encabezada, y lo mismo para Canadá. Y entonces por eso le pide a la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente, que mantenga la postura de defensa de la soberanía, que ya lo ha hecho ella. Cualquier gobierno tiene que defender la soberanía de sus pueblos. Además, ya reconoce el presidente López Obrador, que la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues ya lo dijo, y claro, fuerte, muy bien, y que eso irá lejos. Diálogo sí, nada más que hay cosas que solo atañen a nuestro país. Ya lo dice que la relación con la Embajada de Canadá también está en pausa por la postura contra la reforma del Poder Judicial. Dice el presidente, esta relación con Canadá también está en pausa por su postura en contra de la reforma del Poder Judicial, al tratarse de un asunto interno que solo a los mexicanos les corresponde resolver. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México, y señala el presidente, calificando a Canadá, que da pena ajena que Canadá haya expresado esta postura contra la reforma del Poder Judicial por medio de su embajada, al mismo tiempo, parejos como en nado sincronizado, que lo hizo el embajador Ken Salazar de Estados Unidos, por lo que indica que ese país, es decir, Canadá, parece estado asociado de Estados Unidos, es decir, a la cola del gobierno de Estados Unidos, para decirlo más claramente. Y por eso dice el presidente también, esta pausa de la relación con Ken Salazar, pues dice, tenemos que darnos un tiempo para que entienda, hay que darle a conocer la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que entienda que pues nosotros somos independientes, somos soberanos, y entonces que le pide al diplomático norteamericano que abandone este país. No se lo pide. Algunos ya expresaron que le está pidiendo que los expulsen, o que ya los expulsó el presidente, y no es cierto. AMLO dijo claramente, no le pediría al diplomático, es decir, a Ken Salazar, que abandone el país, pero sí tenemos que leerle la Constitución para que aprenda. Pero inmediatamente recibió la respuesta del presidente de Ken Salazar. ¿Qué dijo Ken Salazar en esta respuesta al presidente López Obrador?
Bueno, pues dice el diplomático estadounidense encabezando la Embajada de Estados Unidos en México que el deseo de los Estados Unidos es de continuar la colaboración estrecha con México, aunque reafirmó su postura. El funcionario estadounidense afirmó en su plataforma de X, antes Twitter, que la Embajada de Estados Unidos ha respetado siempre la soberanía de México, como se indicó en una nota diplomática el pasado 23 de agosto, y en este documento se expresa claramente el apoyo de Estados Unidos al compromiso con México de fortalecer el Estado de Derecho a través de reformas judiciales para lograr un poder judicial que cuente con independencia y con autonomía y legitimidad, dice el embajador. Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores había también expuesto en su momento la preocupación por las declaraciones del embajador, que podrían impactar los asuntos internos de México y las relaciones bilaterales como consecuencia. Entonces la embajada reafirmó su respeto por la soberanía mexicana y su compromiso con la integración económica de América Latina. Solo dijo, Estados Unidos apoya este concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa, dicen, para aclarar y bajarle 3 rayitas a su injerencismo, de que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca al Poder Judicial del Gobierno de México. Esto se puede leer en el documento, así es de que las cosas van por ese camino. Y yo con esto me despido porque ya no quiero hablar del hecho de que Leo Zuckerman haya despedido a Aguilar Camín, de la hora de opinar, haya también hablado de Denise Dresser, de Castañeda Jorge, de Héctor Aguilar Camín a la hora de opinar, dice el mandatario, o sea, el presidente, nada más falta que me echen la culpa a mí. Entonces habría que decirle a Televisa, pues aclaren la situación, fueron ustedes y no el presidente. ¿Por qué los corrieron? Porque simplemente no atinaron a nada en el entorno del camino que se llevó a través de 2-3 meses de competencia electoral y siempre estuvieron mintiendo, y a nadie convencieron a grado tal que pues el triunfo que obtuvo la doctora Sheinbaum en una votación popular masiva en su favor y de la Cuarta Transformación y desde luego apoyando al presidente de la República fue realmente abrumador. Y con esto me despido. Gracias. Ojalá me deje cuando menos un comentario y comparta.